Para fines de julio se espera un aumento en las consultas por enfermedades respiratorias, además de los planes especiales para prevenir este tipo de enfermedades. Es importante un uso adecuado de la red pública de salud para atender a estos pacientes. Y para conversar sobre este y otros temas nos acompaña en CNN Chile el doctor Jorge Martínez, que es el director del Servicio de Salud Metropolitano Central. ¿Cómo está, doctor? Gracias por acompañarnos hasta ahora. Buenos días, gracias. Mire, súper buena hora como para que vayamos educando a la gente o dándole información respecto a lo que tiene que hacer cuando se enfrentan estos periodos donde se concentran las enfermedades respiratorias sobre todo. ¿A qué centro de atención y bajo qué síntomas hay que ir? Una cuestión que usted me decía antes de entrar a la entrevista, que ha sido ya un poquito más comprendido por parte de la población. Bueno, indudablemente una de las políticas sanitarias públicas es poder sensibilizar a nuestros usuarios de la salud pública, la asistencia y recurrir a los centros de atenciones de urgencia primaria, que son los SAPO. Es ahí donde está la primera barrera de contención que nos permite quizás solucionar la gran mayoría de los problemas, digamos, que no son críticos ni graves. Ahora, el problema es, y a mí me gusta frente a esto, para que la gente tenga, sobre todo, imagínense, pongamos un ejemplo de unos papás primerizos. ¿Ya? ¿Cuáles son los síntomas que entonces nos llevarían a ir a un SAPU y no a un hospital de mayor complejidad, de manera de no atochar también estos hospitales de mayor complejidad? Bueno, los niños, sobre todo en esta época, los mayores afectados han sido los niños menor de un año. Por tanto, la inapetencia que presentan estos bebés, fundamentalmente el amamantamiento, que rechazan, digamos, el amamantamiento o están irritables, y hay otros factores asociados, otras signologías, como fiebre, ¿no? O pueden haber cuadros diarreicos también asociados, son alarmas prematuras que el niño no está dando para poder acudir, digamos, a un centro para poder tener la atención adecuada. Ahora, siguiendo este mismo ejemplo, yo me pongo en el caso y los padres se desesperarían y por lo tanto quisieran la mejor atención para su guagua en esos primeros momentos. Así es. Y por lo tanto a lo mejor querrían acudir a un hospital más grande, de mayor complejidad. ¿Cómo le aseguramos a ellos que en estos SAPUs van a tener una buena atención, de manera que si es de mayor complejidad van a ser derivados también con una buena atención a hospitales de mayor complejidad? Bueno, en la red asistencial, en las redes asistenciales de la región metropolitana en general y en el central en particular, tenemos un dispositivo que son las salas CIRA, en donde es recibido el paciente, digamos, infantil, por profesionales, médicos, kinesiólogos, los cuales van a estar observando la evolución de los bebés y de los niños para ver si hay alguna signología que amerite la derivación hacia un centro asistencial de mayor complejidad. ¿En qué constan estas salas CIRA? Las salas CIRA son, hay un médico que da un diagnóstico preliminar, los cuales realizan tratamientos adecuados de acuerdo al diagnóstico para poder superar el estado agudo del paciente y posteriormente darle un seguimiento ambulatorio. O sea, se cuenta ahí con todo lo médicamente necesario, pero también con los instrumentos, el instrumental necesario como para dar una buena atención primaria. Ahora, ¿por qué es mejor ir a un SAPU que ir a un hospital? O sea, porque uno podría decir, bueno, si está en el SAPU, pues también debe estar en el hospital, mejor me voy al hospital. Primero, el concentrar, digamos, pacientes, consultantes, los centros de urgencia de alta complejidad, hay un factor que ya está demostrado, que es el cruce viral. Es decir, cuando hay mucha congestión de personas esperando una consulta, sobre todo en bebé, se pueden producir estos elementos de congestión y además la irritación propia de los papás o de los pacientitos en vista de que se encuentran con mucha gente en una sala de espera. Me imagino que eso también provoca un problema en salud pública. Por supuesto. Por la mayor cantidad de infectados que puede haber frente a una situación de emergencia. El cruce viral se puede dar y eso indudablemente complica aún más la salud de los pacientes. Sí, a propósito de estos centros de atención primaria, los CEFAM, ¿cómo ayudan en esta atención pública en los primeros pasos de la red? Bueno, el CEFAM, digamos, está garantizando, la atención permanente de la atención médica de los niños, y los CEFAM tienen asociados los SAPO.
Dentro de los CEFAM también están los SAPU. No es una entidad separada de los CEFAM. Es parte del CEFAM, es parte de la organización, y cualquier seguimiento que se indique al niño en el SAPU se le da la continuidad en el CEFAM. Perfecto. Ahora, usted me hablaba sobre los beneficios que tiene acudir a estos centros más pequeños, por supuesto, pero que tienen todas las posibilidades y que, me imagino, se han ido desarrollando, ¿ah? No solamente en centros de menores recursos, en áreas de menores recursos, sino también en regiones donde había una alta necesidad de la existencia de estos SAPUs, de estos CESFAM en general, como usted lo señala. ¿Cuál es el desarrollo que tenemos hoy para aquellas comunidades que más lo necesitan, de acuerdo a un término que usted me explicó antes de iniciar esta entrevista, que son las determinantes sociales de salud? Exactamente. Indudablemente, por ejemplo, ayer la señora Presidenta y la Ministra de Salud inauguraron un CEFAM en San Joaquín, Santa Teresa, lo cual indudablemente son comunas de alta vulnerabilidad social. Y así, digamos, como El Bosque, Cerro Navia, Pudahuel, donde hay una alta determinantes sociales, que son financieras, culturales y sociales, los cuales hay una predisposición a que esta población tenga mayor incidencia de enfermedades. Expliquémoslo en qué sentido, por ejemplo, contaminante. Uno de los temas indudables es uno de los temas de los que se habla durante exactamente, y ya hemos tenido, digamos, algunas alertas y emergencias, digamos, por contaminación, que son factores indudablemente que inciden, uno de los factores que inciden dentro de las enfermedades respiratorias de la época. ¿Y eso en política pública qué implica? ¿Que es necesario establecer más establecimientos en esos sectores, en esas comunas? Quizás cuando se habla de más, primero hay que determinar, o mejor, diga, dotarlo quizás de mejor tecnología, y lo cual ya estamos desarrollando esas tecnologías que van a ser los SAR, los Centros de Atención Primaria de Alta Resolutividad, los cuales se están implementando y se están licitando las nuevas estructuras para darle mayor capacidad resolutiva a los SAPUs. Y eso va a funcionar dentro de los SAPU, efectivamente, exactamente, con un servicio especial. Exactamente, que es laboratorio y centro radiológico. Ahora, decíamos también que afortunadamente la población, luego de varias campañas de conversaciones como las que hemos tenido en este momento, se ha ido sensibilizando respecto a la necesidad de acudir a estos centros primarios de atención, al SAPU, y no a los hospitales. ¿Lo ha ido comprendiendo más el sector público que el privado? A ver, es que hay una política sanitaria pública, la cual consta de 3 niveles de atención, primario, secundario y terciario. Y esta barrera escalonada para ir dándole la atención apropiada y adecuada a los pacientes, para nosotros en lo público, es una medida de salud pública que ha sido exitosa. ¿Exitosa en qué sentido? Exitosa en qué sentido. ¿La concientización? Uno, por un lado, digamos, la promoción y la prevención, que es uno de los focos de la atención primaria, pero además, digamos, en la contención hacia los centros de atención terciarios. Es que a eso iba precisamente, porque durante muchos años uno de nuestros mayores problemas durante el invierno, cuando venía la gripe, por ejemplo, era el atochamiento que se producía en los hospitales. ¿Para qué decir si nos encontrábamos con una huelga en un momento determinado, en un momento del invierno? Y la cantidad de gente que se agrupaba ahí era impresionante. Y por supuesto habían enfermos que estaban atendidos no en salas, sino en los mismos pasillos. A veces no había ni siquiera camilla y estaban en una silla común y corriente o en un sillón. ¿Eso ha ido mejorando? Por supuesto que sí. ¿Sí? Mire, ¿tiene cifras ahí usted? Acá tengo una cifra, por ejemplo, para poder reflejar cómo ha sido la respuesta de nuestra población hacia los centros de atención. En el sector hospitalario, de 1.300, tenemos 1.364 atenciones por problemas respiratorios, nada más. Sin embargo, en la atención primaria lo supera a 2.182 pacientes. Es decir, solamente por atenciones respiratorias, la consulta está fundamentalmente focalizada en la atención primaria de urgencia, SAPO. Y eso ha permitido en cuántos años ir descongestionando principalmente esta situación que yo le describía como dramática. Bueno, esto es un programa de salud pública que ya tiene más de 15 años, que son la implementación de las salas IRA, las cuales ha tenido un resultado indudablemente epidemiológico y de atención rápida y expedita con accesibilidad hacia nuestros pacientes.
Comenzábamos esto describiendo algunos de los síntomas que los niños podían tener y que era necesario llevar a un centro de atención de salud primaria, obviamente, donde iba a recibir a través de esta sala CIRA toda la atención necesaria efectivamente como para tratarlo y en el caso necesario de derivarlo. ¿Qué otro consejo se le puede dar a la población en este momento cuando nos acercamos a estos momentos pic que son comunes en invierno? Bueno, que ya se acerca, se está anunciando lluvia para la próxima semana, lo cual los cambios de temperatura son fundamentales, tanto para los niños menores de 5 años como también para los adultos mayores o personas que son portadores de enfermedades susceptibles de infecciones, como los fumadores crónicos, tienen que tener un cuidado especial para con los cambios de temperatura, con la contaminación, no interna, exponerse a la contaminación de forma innecesaria, evitar las aglomeraciones, donde hay una gran circulación de virus, que muchas veces las personas sanas o no susceptibles, digamos, o que tienen las inmunidades normales, no son afectos a este tipo de circulación viral. Es difícil eso con el transporte público, ¿no? Sobre todo en el metro. Sí, sobre todo en el metro. Ya, doctor, le quiero agradecer entonces por esta conversación y explicarnos lo que uno debe hacer cuando se trata de acudir a centros de asistencia para descongestionar y para optimizar el servicio de la red pública de salud. Que esté muy bien y muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. Nos separamos en una pausa y ya regresamos.